Bueno, bueno, buenos días a los que están viendo la clase grabada. Hoy vamos a empezar con la última unidad, la unidad 6, que es la unidad de termodinámica. Esta unidad nosotros como que la subdividimos como en tres partes, así como por ahí la unidad de fluidos se puede dividir en dos partes, que es la parte de fluidostática y fluidodinámica, que están relacionadas, pero bueno, se podrían dividir. Esta parte de termodinámica también la podríamos dividir como en tres subunidades, digamos. Por eso ustedes van a ver que en el programa o en el cronograma tienen unidad 6A, unidad 6B, unidad 6C. ¿Ah? La primera parte vamos a ver todo lo que es calor, temperatura y calorimetría. Lo que vamos a ver hoy, después, bueno, método de transferencia de calor, y la última parte, que es lo que vamos a ver dentro de 2 semanas, es la parte de metabolismo. Pues en esas tres grandes, o no grandes, en estas tres subáreas se puede dividir esta unidad. Ahora nosotros, por eso vamos a ver el tema de la parte de calorimetría, que es la primer partecita, digamos, de la unidad. Bueno, unidad. Lo primero que vamos, o sea, en esta unidad, que se llama termodinámica, vamos a empezar a ver todo lo que tiene que ver con el calor, con la temperatura. Vamos a ver mucho de la parte de energía relacionada con esto. O sea, todo lo que nosotros vimos hasta las otras unidades que tenían que ver con energía, la vamos a usar mucho. Las unidades, eh, bueno, todos los conceptos de energía la vamos a usar bastante acá, porque, bueno, como vamos a ver, el calor está muy relacionado con energía. Entonces, lo primero que vamos a ver es los conceptos de calor y temperatura. Bien, yo, como siempre, centrando muy bien los títulos del profesor. Bueno, la idea de calor es un concepto que lo tenemos más o menos conocido de la vida cotidiana. Bueno, nuestro cuerpo tiene calor, ahora en invierno perdemos más calor, digamos. En verano eh, bueno, decimos que tenemos más calor, pero bueno, la temperatura es mayor en el aire, por eso nuestro cuerpo reacciona diferente, el sol nos envía calor, o sea, la idea de calor está todo el tiempo presente, digamos, en nuestra vida cotidiana. Nosotros no vamos a usar más que nada el concepto de calor, siempre lo usamos cuando como una transmisión de energía. ¿Está? Sabemos también, o nosotros cotidianamente tenemos la idea de la temperatura está muy relacionada con el calor, y tenemos un concepto que es correcto, digamos, desde el punto de vista de la física, digo que es correcto porque muchas veces los conceptos que tenemos de la vida diaria no coinciden exactamente con los de la física, digamos, por alguna razón. Pero, por ejemplo, que la temperatura, que dos cuerpos que están a la temperatura, uno va a perder calor. O sea, nosotros que estamos a 37 grados y afuera hace 10 grados, perdemos calor. Y esos conceptos son los que vamos a ir usando o vamos a tener en cuenta para ver esta unidad. Pero, como yo les digo, son conceptos que más o menos de la vida cotidiana vamos manejando. Lo que vamos a hacer ahora sí es definirlos más precisamente para entenderlo mejor desde el punto de vista de la física. Lo primero que vamos a ver es el concepto de temperatura. La temperatura, nosotros le ponemos la letra T para mostrarla, digamos. Bueno, todos conocemos cuál es la idea de la temperatura, cuál es. Y tenemos que pensar que es como un indicador, no es una unidad, a ver, como yo puedo decir la masa, el peso, sino que es un indicador, digamos, si algo está más frío o más caliente que otra cosa.
está relacionado con, la temperatura está relacionada con el movimiento de las partículas dentro del cuerpo que yo estoy analizando. O sea, no sé, vamos a hacer algo fácil, digamos, si yo tengo un líquido, agua, y mido su temperatura, le meto para medir la temperatura que vaya a tener ese líquido está relacionada con cómo se está moviendo o qué movimiento tienen las moléculas de este cuerpo que estoy midiendo la temperatura. ¿Tá? Pero en la temperatura, cuando hablamos de temperatura, no es que mide, no sé yo, si mide el movimiento, podría decir, está midiendo la energía cinética, o está midiendo alguna particularidad o alguna pero bueno, eso, alguna característica en sí, digamos, alguna magnitud precisa. No que es una escala, digamos. Piénsenlo como una escala, no sé, una escala de grises. Que yo tengo blanco, negro y tengo una escala en el medio. No estoy midiendo algo, una cuestión así, como digo, una magnitud precisa, sino que es una escala que me da la idea de decir, bueno, si esto tiene este valor, entonces está más caliente o está más frío que eso. ¿Entiendes? No tenemos que pensarlo por eso, por ejemplo, la unidad, la temperatura, la unidad de grados centígrados, por ejemplo, que es una unidad que todos conocemos, no es, qué sé yo, kilogramo por metro dividido en segundo. O sea, no lo podemos alcanzar con las unidades básicas del sistema internacional. Es una unidad aparte, porque es una escala distinta. O sea, es una escala, como yo le digo, pero no podemos pensar en una escala de colores o una escala de otro tipo. Que mide si esto es más caliente o más frío que el otro. Está relacionado con la energía que tiene el cuerpo, con la energía interna, se vamos a ver con el movimiento de las partículas, pero no mide una magnitud en particular. ¿Tá? Por eso lo llamamos como te diría que es una escala. ¿Qué más puso? Bueno, es una escala, donde le vamos a proponer. No mide ninguna magnitud en particular. Esa es un poco la idea que primero tenemos que tener con la idea de la temperatura. Para medir temperatura, bueno, se puso, por ejemplo, el 0 grados centígrados, bueno, el 0 grados centígrados lo pusieron cuando vieron que el agua se congelaba, digamos. Es arbitrario, digamos. Es más, hay otros, la escala de Fahrenheit que tiene el grado del 0 en otro nivel. ¿Tá? Por eso, y el 100 es cuando el agua se evapora, de nuevo, es un valor que se puso arbitrariamente. ¿Tá? No estaba midiendo nada, digamos. Entonces, bueno, esa es la idea de la escala. El otro concepto que tenemos que definir es el de energía interna. La energía interna de un cuerpo tiene que ver con eh, toda la energía del movimiento, como yo le decía acá. Toda la energía, cuando yo tengo un vaso con agua, las partículas se están moviendo, las moléculas, pero además tienen una energía potencial debido a sus enlaces, ¿ya? O a los, sí, a los enlaces que forman entre ellas, digamos, y a las uniones. Entonces, la energía interna de un cuerpo es la suma, como vamos notando, eh, es la suma de la energía cinética y la energía potencial, a ver cómo se llama, y la energía potencial de todas las moléculas del sistema. El sistema que tiene que estar, ¿no? Entonces, es como, de nuevo, yo tengo este pedazo de agua, vamos a decir. Eh, ¿Cuál es la energía interna? Bueno, tendría que sumar, agarrar cada una de las moléculas, ver cuánto es su energía cinética por estar moviéndose, por estar vibrando y demás, y cuál es su energía potencial en relación a los enlaces que tiene. Tiene que ver con la energía potencial eh, eléctrica, que es un concepto que nosotros todavía no abarcamos, vamos a ver en física 2, pero imagínense esto es como la idea de energías potenciales, como la energía potencial gravitatoria o la energía potencial elástica.
es como que una energía que está contenida dentro de las moléculas de esos enlaces. ¿Está? Eh, entonces, si yo agarro cada una de las moléculas, les mido la energía cinética y les mido la energía potencial que tienen, y sumo todo esto, me va a dar la energía interna. Obviamente que no se hace así la forma de medirlo. Yo tampoco no vamos a meter mucho en la energía, cómo medir la energía interna, pero sí tenéis esta idea de qué es esa energía interna. La energía que tiene almacenada una determinada sustancia o un determinado sistema, digamos. Sistema porque pueden ser varias sustancias. Demás. Bueno, la energía interna está relacionada con la temperatura. ¿Tá? O por decirlo de otra manera, la temperatura está relacionada con la energía interna. Pero por ahí lo que es muy fácil de confundirse es que se piensa o se deduce que la temperatura puede medir la energía interna. Y eso es un concepto que no es erróneo, no es así. La energía interna, como hay un grafiquito que está bueno ahí en el libro, o sea, si yo tengo la energía interna de un sistema, abarca todo lo que es la energía potencial más todo lo que es la energía cinética, ¿no? Eso es lo que está pasando ahí. Dentro de la energía cinética, bueno, está la energía por traslación, digamos, que es porque las partículas se mueven, pero también las partículas están rotando en sí, digamos. O sea, hay moléculas que están así y que se están moviendo, rotando, digamos, rotando en sí mismas, como la Tierra rota sobre sí misma. Esa energía, y también energía cinética de rotación, nosotros no entramos en ese aspecto cuando hablamos de energía cinética, sino que simplemente vimos la desplazación cuando un cuerpo se está moviendo, pero está la energía cinética también por estar rotando, de rotación también. Y cuando nosotros hablamos de temperatura, lo que mide la temperatura es esta, acá, este tipo de energía cinética. La temperatura está relacionada, o la temperatura puede llegar a medir la energía cinética de traslación. ¿Tá? Es como que si yo tengo una molécula que está acá y se está moviendo, vibrando de alguna manera, se está trasladando un poquito entre los costados, bueno, eso es lo que puede medir la temperatura. Pero toda la otra energía de rotación, toda la otra energía potencial, la temperatura no lo mide. ¿Está? Entonces podemos tener dos cuerpos, este sistema acá, y acá tener otro sistema, no sé, de aceite, por ejemplo, si esto es agua, acá le ponemos algún aceite, y capaz que están a la misma temperatura, pero la energía interna es muy distinta. ¿Por qué? Bueno, porque el aceite tiene otras moléculas, está distribuida de otra forma, tiene distintos enlaces, entonces tienen otra energía potencial, tienen otra forma de rotar, digamos, de estar ahí presente. Entonces, dos sistemas con igual temperatura no quiere decir que tienen igual energía interna. ¿Está? Bueno, y después el otro concepto que tenemos que definir eh, es el de calor, el concepto de calor. El calor lo vamos a llamar, lo vamos a denominar con la letra Q, ya sé que usamos esta para el caudal, pero bueno, también es calor. El calor lo podemos pensar como la transferencia de energía que se da entre dos cuerpos que tienen distinta temperatura. ¿Ya? O sea, yo agarro, como yo le decía a ustedes, un sistema de ustedes se van afuera, que hace 10 grados, o bueno, la misma pieza que hace 20 grados, y están a distinta temperatura. Entonces, al tener distinta temperatura va a haber un intercambio de energía. Va a haber un intercambio de energía entre ustedes y el aire, que lo podemos tomar como otro sistema o otro objeto que está ahí al lado. Entonces, ustedes van a perder calor y el sistema, y el aire que está al lado de ustedes va a ganar calor. ¿Tá? Esa transmisión de energía se da a través del calor.
al calor lo definimos como una transferencia de energía. Em, ustedes cuando pierden ese calor van a perder energía interna, ¿tá? Porque se van a enfriar, vamos a decir así, y el sistema va a ganar energía interna porque se va a calentar, ¿tá? De nuevo, no quiere decir que van a igualarse las energías internas, no. Ese intercambio de calor se da hasta que la temperatura se iguala, ¿tá? Una vez que la temperatura se iguala, ya no se produce más ese intercambio de energía entre estos dos cuerpos. De nuevo, lo que no quiere decir que alcancen la misma energía interna, ¿tá? Igualaron las temperaturas, pero lo que se igualó, si quieren, podemos pensar en que es la energía cinética de traslación de las moléculas de los dos cuerpos, ¿tá? Tienen esa misma energía cinética están como vibrando, si quieren más o menos al mismo, no podemos hacer el mismo ritmo, pero bueno, están vibrando más o menos con la misma, se están desplazando, digamos, con la misma cantidad de espacio, ¿no? Vamos a pensarlo más o menos así, ¿tá? Alcanzaron la misma temperatura, ¿tá? Cuando un cuerpo está más caliente, las moléculas vibran más fuerte, así. Cuando está más frío, vibran menos. Entonces, cuando se igualan las temperaturas, podemos pensar que están vibrando más o menos igual. De nuevo, eso no quiere decir que tengan la misma energía interna los cuerpos. Bueno, entonces el calor lo podemos pensar como una transferencia de energía eh, transferencia de energía que se da entre dos cuerpos que tienen distintas temperaturas. Distinta, el símbolo distinta, ¿no? Pero igual, temperatura. Entonces, de nuevo, por tener distintas temperaturas, dos cuerpos intercambian energía, ¿está? Hasta que esa temperatura se iguala. Ese intercambio de energía lo llamamos calor. O sea, un cuerpo más caliente emite calor o entrega calor al otro cuerpo que está más frío. Por ahí, pensando en otro sistema, no el del cuerpo humano, por ahí el cuerpo humano es bastante complicado. Si yo tengo, no sé, un poco de agua, y le meto de agua a 20 grados, y le meto, no sé, ahora vamos a ver, pero un trozo de cualquier cosa de hierro que esté a 50 grados, lo pongo acá, ¿no? Lo meto acá adentro, ¿qué va a pasar? El cuerpo que está a mayor temperatura va a entregarle calor al agua que está a menor temperatura, hasta que los dos alcancen una temperatura de equilibrio. Entonces esa transmisión de energía se va a cortar, o sea, esa transferencia de calor va a dejar de existir, ¿tá? En esa transferencia de calor, el hierro va a disminuir su energía interna y el agua va a aumentar su energía interna, ¿tá? Porque absorbió calor. Bien. ¿Qué vamos a ver ahora? Las escalas. Bueno, primero vamos a ver la escala de temperatura. Escala de temperatura. Eh, bueno, la escala de temperatura, como dijimos, ¿cómo la definimos? Bueno, son definiciones, por decirlo de alguna manera, arbitrarias, porque son escalas. Lo que se hizo generalmente por lo menos para pensar en las dos escalas que son más conocidas, que son los grados centígrados
grados Celsius, el que nosotros conocemos, y el que se usa en otras, bueno, en otra parte del mundo, en Estados Unidos y en Inglaterra, es el grado Fahrenheit. Fahrenheit, eh, este sería el grado Fahrenheit. Bien, entonces son las dos escalas de temperatura que vamos a usar, digamos, que son más conocidas. Más conocidas en grados Celsius, pero también hay muchas cosas que son bien en grados Fahrenheit. ¿Cómo se hicieron estas escalas? Bueno, primero se definieron dos puntos arbitrarios, por ejemplo, en el caso de grados Celsius, el punto de congelación del agua y el punto de ebullición del agua, porque es una sustancia muy conocida, y ahí se definieron dos puntos. Entonces dijeron, bueno, yo tengo una escala, como una especie de termómetro, es como para, para medir la escala, y dijeron, bueno, este termómetro, el termómetro, ¿cómo lo hacían? ¿De dónde salen los termómetros, por decirlo de alguna manera? Bueno, muchas sustancias con el calor, a medida que aumenta su temperatura, a medida que aumenta su energía interna, se van expandiendo. Entonces, por ejemplo, el termómetro ya no se usa mucho, pero bueno, todavía existe el termómetro de mercurio, que ustedes conocen, digamos, el que se ponen para medir la temperatura, o también el alcohol funciona igual. Tienen como un pequeño capilar, como un tubito muy finito, que va subiendo. Entonces, eh, como un bulbo y un tubito muy finito. ¿Ah? Y a medida que se va calentando, un líquido se va expandiendo, va subiendo a través de ese capilar. ¿Ah? Y así puedo medir la temperatura. De nuevo, no estoy midiendo la expansión, no estoy pensando cuánto aumenta su volumen. ¿Se entiende que eso sería medir eh, alguna magnitud? No, estoy simplemente, lo pongo en ese tubito y digo, bueno, en ese tubito, cuando yo tengo agua con hielo, o sea, cuando el hielo se está derritiendo, o al revés, lo mismo, cuando el agua se está congelando, ese punto lo llamo 0 grados. ¿Ah? Eso quiere decir que es el cero. Eh, Esta es la escala de grados centígrados. ¿Ah? Este es el cero. Entonces, este es el punto de congelación del agua. ¿Está? Y después, bueno, ese termómetro lo sigo poniendo el agua, al agua esta la caliento y veo qué temperatura se alcanza o qué nivel se alcanza en esta escala cuando el agua empieza a hervir, digamos, cuando está lista para los fideos. Bueno, ese punto lo llamaron 100. A este vamos a decir que es 100, el punto 100. Este sería el punto de ebullición. Ebullición del agua. Este sería el 100. Y bueno, acá lo dividieron en 100 partes iguales. ¿Está? Eh, Dividieron este tramo en 100 partes iguales. De esa manera se armó, vamos a decir así, la escala del grado centígrado. Y la escala de grados Celsius, hay distintas teorías de dónde se puso el cero y demás. Uno dice que una sustancia, otro del cuerpo. Esta es una escala más vieja, digamos, que se usó, digamos, que se publicó anteriormente, la escala de Celsius. La cuestión que no importa, digamos, tanto la historia, pero lo que sí nos va a importar a nosotros es que el cero de grado coincide con el 32 grados Celsius. ¿Está? O sea, el agua se congela a 32 grados Fahrenheit. Y el punto de ebullición del agua es 212 grados Fahrenheit. ¿Está? O sea que con la escala que midieron, de nuevo,
Es el mismo, por decirlo de alguna manera, el mismo termómetro que el que yo decía, el capilar, digamos, que el tubo estaba subiendo. Simplemente que cuando está en cero, o sea, cuando el agua se está congelando, ahí ponemos, en vez de poner el cero, ponemos el 32. Y cuando llega a los 100 grados, o sea, cuando llega a este nivel, el agua empieza a hervir, que en Celsius lo llamaron 100 grados, vamos a decir así, en la escala de Fahrenheit le pusieron el 202. ¿Está? Si quieren, este grado Fahrenheit y este grado centígrado, el termómetro acá le pusieron 100, acá le pusieron 0 y el 200. Y en el medio, bueno, lo dividieron en 180 partes. O sea que es más chiquito un intervalo de 1 grado Celsius, de 1 grado Fahrenheit, es más chiquito que el intervalo de 1 grado Celsius. ¿Se entiende? O sea, al pasar de 18 a 19 hay un escalón más grande que de pasar de 38 a 39 grados Fahrenheit. Porque esto, la misma amplitud lo dividieron en 180 y acá lo dividieron en 100. Bien. Y después lo que me falta, la conversión. ¿Cómo hacemos para saber, estos son los dos puntos, cómo hacemos para saber, si yo tengo 20 grados centígrados o 30 grados centígrados, cómo sé para saber a qué valor equivale? Bueno, o vamos a hacer las cuentitas, qué sé yo le tiro fíjense en el libro, digamos, cómo llega a esa cuenta, pero yo le tiro la ecuación final, digamos, que si yo tengo la temperatura en Fahrenheit, perdón, si yo quiero conocer la temperatura en Fahrenheit, tengo que hacer 5 novenos por la temperatura en grados centígrados más 32. ¿Está? Es esto, vamos a poner el nombre, esto es temperatura en grados centígrados y esto es temperatura en grados Fahrenheit. ¿Está? Bueno, ¿de dónde sale esta fórmula? Bueno, sale bueno, el 32, que el 0 está a los 32, y después que un escalón son 5 novenos, digamos, que sería como pensar en 100 dividido 180, es lo mismo que 5 novenos, para multiplicar el grado centígrado. Esta, si quieren anotarla, por ahí la van a usar para los problemas, para pasar de una temperatura a otra. Y también podemos pensar o podemos escribir la ecuación al revés. Si yo quiero saber los grados centígrados, la temperatura en grados centígrados y tengo un grado Fahrenheit, lo que tengo que hacer, bueno, si lo pensamos acá despejando, me queda, esto lo paso restando, o sea, me queda la temperatura en Fahrenheit menos 32, todo eso lo multiplico por 9 quintos, ¿no? Entonces, despejar esto de despejación. ¿Está? Esto es para pasar, entonces, si yo tengo una temperatura en grados Fahrenheit, y le quiero pasar a grados centígrados, hago esto. Puesto 32 y multiplico por 9 quintos. Y al revés hago un separación. Bien. Esas son las escalas de grados Fahrenheit y grados centígrados. La otra escala que vamos a ver es el Kelvin. Eh, ¿Qué es el Kelvin? Es una escala también de temperatura, pero que se llevó no a partir de estas deducciones, como se dice, sino que tiene que ver con, bueno, tiene que ver con la ley de gases ideales, que nosotros no vamos a ver, pero piensen esto, digamos. Es una escala bastante, mucho más nueva, digamos, que esta no, que se da porque si nosotros empezamos a pensar, nos ponemos a pensar, la temperatura tiene que ver, como yo les decía, con el movimiento de las moléculas dentro de la sustancia. ¿Está? Cuanto más se muevan las moléculas, cuanto más estén vibrando, cuanto más se estén moviendo para los costados, debe tener mayor temperatura.
Lo que hicieron algunos científicos fue empezar a pensar, bueno, en algún momento yo puedo bajar la temperatura, bajarla, hasta que sea un momento en que las moléculas ya no se muevan. ¿Está? Se mueven cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, y no se mueven más. ¿Está? Entonces, si bien no se pudo llegar, por lo menos técnicamente todavía, llegar a producir ese valor de temperatura como de cero absoluto, que se llama, o sea, cuando las moléculas ya no se pueden mover más, la idea es que, bueno, si ya no se pueden mover más, menos temperatura que eso no puedo tener, es la más baja de todas, porque estoy midiendo, o tengo que ver con el movimiento de la molécula, cuando ya se quede quieta, no voy a poder tener menos que eso. ¿Tá? Por eso se llama la escala de Kelvin o la escala absoluta. ¿Cómo lo dice yo? Claro, Kelvin o temperatura absoluta. Y se le dice de esa manera. ¿Tá? Bueno, entonces, a través de distintas mediciones, de ir viendo cómo iba variando la temperatura, cuando iban enfriando, sobre todo gases y demás, se dieron cuenta que esa temperatura mínima a la que se puede llegar, que sería cuando las moléculas ya no se mueven, digamos, el valor ese es, eh, el valor ese está por acá abajo, está a escala, digamos, justamente, vamos a hacer así como cuando corta una escala, es menos 273, a ver, menos 273,15 grados centígrados. ¿Está? Este es lo que se llama cero absoluto. De nuevo, ¿por qué? Porque en ese punto ya las moléculas de cualquier sustancia ya no se están moviendo, ya se quedaron quietas. Podrán tener energía por los enlaces, lo que sea, pero ya esa vibración que estaban haciendo no está más, se quedaron quietas. Entonces, menos que eso no puedo bajar. Entonces, por eso es el cero absoluto. Entonces, lo que hicieron en la escala de Kelvin es decir, bueno, entonces vamos a poner una escala que va a ser igual a la de grados centígrados, pero se va a llamar Kelvin, y que el cero sea este. Este es el cero Kelvin. ¿Está? Que equivale a los 173,15 grados centígrados. Y el intervalo, ¿está? Los escaloncitos que van a poner, lo hicieron iguales a los escaloncitos de grados centígrados. ¿Está? O sea que pasar de 20 de 30 a 31 es lo mismo que pasar de 200 a 201 en esta escala. ¿Está? Los escalones son iguales. Entonces, ¿por qué eso está bueno? ¿Por qué facilita eso? Bueno, si este es 273,15, entonces este punto acá es 273,15 grados. ¿Me entienden? Y este punto acá son 100 grados más, 373,15. Muchas veces este 15 se desprecia. Ustedes lo van a ver así: 273 y 373, porque se lo toma como se lo redondea a la unidad. Pero bueno, el valor exacto es. Pero entonces eso, digamos, entonces si yo quiero conocer, esto hace que sea bastante fácil pasar de una escala a otra. Si yo quiero saber cuánto es 30 grados, bueno, es esto más 30. ¿Entienden? 303 grados serían los 30 grados centígrados. ¿Está? Bien, entonces la escala A, de una cosa que es importante, es que esto no se llama grados Kelvin. ¿Está? No, es Kelvin. Esto es grado centígrado, por eso el cosito. El otro es grado Fahrenheit, así sí, grado Fahrenheit, pero este es Kelvin. 273 Kelvin, no grado Kelvin. ¿Por qué le quisieron poner grado? Pero así se llama. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para pasar de una a otra? Bueno, en caso de grado Celsius está fácil porque, o sea, en este caso está fácil porque yo tengo la temperatura en Kelvin, o sea, al revés. Si yo tengo la temperatura en Celsius y quiero pasar a una temperatura en Kelvin, ¿qué tendría que hacer? A ver, ayúdenme ustedes. Si yo tengo esto, quiero pasar a esto. O sea, si yo tengo
10 grados. Y lo quiero pasar a Kelvin. ¿Cómo hago? ¿Cuánto va a dar acá? ¿Cómo para no hablar tanto yo? 283. 200, o sea, ¿qué operación hiciste? Está perfecto, 283. A 273 le sumás los 10 grados. Claro. Y si yo tengo así como acá, digamos, yo tengo 10 grados. Yo digo, la temperatura es de 10 grados. ¿Cuántos Kelvin son? ¿Qué operación hiciste vos, de hecho? No sé quién está hablando, perdón, pero como que tengo Sofía, a esos 10 grados, o sea que a tenés estos ahí 10 temperatura grados, Kelvin, va a ser igual a 10 grados más 273. exactamente. ¿Está? Perfecto. Entonces, esa sería la fórmula, como dice Sofía. Sofía es la que subió la aerosilla, así que si tienen un problema con la aerosilla, pregúntale a Sofía que ella sentía la fuerza, el trabajo, todo el ángulo, todo eso es culpa de Sofía. Bueno, lo que hacemos es eso, agarrar la temperatura en grados centígrados, le sumamos 173 y ya tenemos la temperatura interna. Bueno, y al revés sería al revés, no va a ser tan complicado. Yo tengo la temperatura en Kelvin, le resto 273 y le va a dar la temperatura en Kelvin. O sea que yo tengo un valor de temperatura de 303 para saber la temperatura en grados centígrados y le resto 273 y le va a dar. Bien, esas hasta ahí son las escalas de temperatura. Las tres escalas de temperatura que vamos a ver. Entre estas dos es más o menos fácil porque solamente hay un problema de cero, digamos, que está por de cero, pero entre grados centígrados y grados Fahrenheit, bueno, hay que hacer una proporción un poquito más. Bueno, ahora lo que vamos a ver son las unidades de calor, que son otra cosa que vamos a usar. El calor, como dijimos hoy, es energía que pasa de un cuerpo a otro. ¿Está? Entonces, si es energía, unidades de calor. Si es, a ver cómo se llama esto. Bueno, si son las unidades de calor, si son energía, ¿qué unidades van a tener? ¿No? Porque estoy diciendo que el calor. ¿Me escuchan, chicos? Sí, se Sí, se escucha. escucha. ¿Y se ve? Sí, también. Porque no se me apagó el tele. Ah, quedó tildado, creo. Sí, profesor, tildó la imagen. Está mi manito así, tipo haciendo ok. Sí. Sí. Voy a poner. Ahora seguimos grabando. Bien. Bueno, entonces dijimos que el calor, la unidad de calor, como era una transmisión de energía, habíamos dicho que era el joule como unidad de energía, digamos, que ya la conocemos. Bien, hay otras unidades que se usan para el calor, que es la caloría. ¿Tá? ¿Sí? Por ahí usted la conoce, digamos, sobre todo en relación a los alimentos, que se simboliza con el simbolista PAL, caloría. Y tiene un valor, digamos, si lo comparamos con el Joule, de un Joule son 4,18 calorías. ¿Está? Y la que es más usada por ahí
Bueno, la caloría también, pero se usa mucho la kilocaloría. ¿Tá? La kilocaloría, bueno, son 1000 calorías. ¿Tá? Estas son las unidades que vamos a usar para hablar de calor. El joule, o también vamos a usar bastante las unidades de calorías. Bien. ¿Qué más? Por acá. Bueno, nada más. Bueno, vamos a empezar a ver el tema de la... a ver, denme un segundo. Denme un segundo. Bueno, perdón, ahora sí. Entonces, habíamos hablado de las unidades de calorías. Bueno, ahora lo que vamos a ver es la parte específicamente de lo que se llama calorimetría, que es cuando yo quiero empezar a medir las unidades de calor. Cuando yo quiero, por ejemplo, calentar una sustancia, calentar un recipiente, calentar algo, digamos. ¿Cuánto calor voy a necesitar? ¿Se entiende? Eso es lo que vamos a ver en calorimetría. O bueno, lo que se llama la física a esa parte. Entonces, de nuevo, pensemos que yo quiero calentar una sustancia y que quiero saber cuánto calor, no sé, vamos a poner agua. Para hacer la gente de mi casa. Yo tengo un recipiente, tengo agua y le pongo un mechero abajo. ¿Está? Un mecherito. Bueno, ese le pongo acá fuego y lo pongo a calentar a esta agua. Bueno, ¿cuánto calor voy a necesitar para calentar este agua? Bueno, seguramente va a tener que ver con la diferencia de temperatura que yo quiera llevarlo. O sea, una cosa es que esté a 20 grados y yo la quiera calentar a 40, y otra que esté a 20 grados y yo la quiera llevar a 90 o a 100. ¿Tá? Entonces, la variación de temperatura va a tener que seguramente estar relacionada con la cantidad de calor que yo quiera eh, poner. O sea, que yo necesite para lograr ese cambio de temperatura. También, obviamente, va a estar relacionado, va a tener que ver la masa que tengo acá. Seguramente, y es bastante lógico, si yo quiero calentar una cosa que quiero calentar medio litro de agua y otra que quiero calentar 1 litro de agua. O sea, que quiero calentar medio kilo de agua para en términos de masa, a que quiera calentar 1 kilo de agua. Voy a necesitar, obviamente, cuanto más masa, mayor calor para lograr ese objetivo de calentar. Y después, lo otro que, de la otra cosa que va a depender, es de la sustancia. De la sustancia en sí. O sea, una cosa es que yo tenga agua, como decía acá, y otra cosa es que tenga otra cosa, otro líquido, o que tenga, no sé, un sólido, o lo que sea. ¿Está? Va a depender de qué tipo de sustancia tengo yo, o qué tipo de sustancia quiero calentar, la cantidad de calor que yo le quiero dar. Por ejemplo, si ustedes, no sé, imagínense que tienen que llevar 1 litro de agua, o 1 kilo de agua, de 20 grados a 80 grados, algo que ya si lo tocan se quema. Y bueno, tienen que ponerla y tienen que darle un rato para que se caliente, eso como para el agua para el mar. ¿Está? Si la ponen en un mechero como en la cocina, tienen que esperar unos 5 minutos para que se caliente. Ahora imagínense, no sé, 1 kilo de plomo, por ejemplo. 1 kilo de plomo, no sé si ustedes vieron las plomaditas esas que se usan para pescar, esas tienen 200, 300 gramos. Imagínense
no sé, 4 o 5 de esas juntas. La quieren llevar a 80 grados. Esa ustedes la calientan y al toque se va a calentar. O sea, eso que en un minuto menos ya va a llegar a esa temperatura. ¿Tá? Entonces tiene que ver mucho con el tipo de sustancia, tiene que ver con su estructura interna, de cómo están las sustancias, cómo están las moléculas, cómo se mueven adentro, qué forma tiene, qué enlace tienen las moléculas dentro de la sustancia. Depende mucho de eso la temperatura, o sea, ese movimiento que tienen las moléculas que, de esa energía cinética que adquieren, que es lo que mide la temperatura. ¿Está? Todo esto que va de nuevo a que la cantidad de calor que necesito para calentar una sustancia, además de obviamente depender de a qué temperatura la quiero llevar y de la masa, va a depender de qué tipo de sustancia quiero yo calentar. Entonces, si nosotros podemos hacer una ecuación, escribir una ecuación, esa cantidad de calor para calentar la sustancia va a depender de la masa, de la diferencia de temperatura y de un valor que se llama, que le ponemos el que se llama calor específico. ¿No? Este dijimos que es la masa, la diferencia de temperatura, y este es el calor específico. Como les dije recién, ese calor específico depende del material y hay una gran variedad, qué sé yo. Ahora lo vamos a ver, pero el agua tiene un calor específico de 200 y el cobre, que se calienta muy rápido, tiene de 0,1. ¿Se entiende? Mucha diferencia entre una sustancia y otra. Y ese calor específico, de nuevo lo repito, depende mucho de cómo está, cómo la estructura en cuanto a las moléculas de cada una de esas sustancias. Por ejemplo, los metales tienen los electrones libres, entonces se los pueden mover muy fácilmente, entonces eso hace que cuando yo le agrego un poco de calor, enseguida aumenta la temperatura, o sea, enseguida ese movimiento sea más grande. ¿Está? En cambio, el agua tiene los enlaces más agarrados entre sí, más una estructura de la molécula, que hace que para que alcanzar un movimiento más grande necesite mucho más calor. ¿Está? Bueno, calor específico, vamos a ponerlo acá. Que lo llamamos con la letra C, y es la cantidad de calor que se necesita para cambiar, no digo aumentar, porque yo estoy hablando de aumentar, pero también puede ser disminuir, es lo mismo, pero para cambiar 1 grado centígrado, 1 kilogramo de la sustancia. ¿Está? O sea, cuánto calor, cuántos joule o cuántas calorías, si quieren, voy a necesitar para elevar 1 grado centígrado 1 kilogramo de sustancia. Ese sería el calor específico. O, si lo tienes que al revés, cuánto calor va a liberar un cuerpo para bajar 1 grado centígrado 1 kilogramo de esa sustancia. ¿Tá? Si yo tengo, de nuevo, 1 kilo de agua y le quiero bajar, lo pongo en la aire, le quiero bajar de 19 a 18, eso va a liberar una cantidad de calor, y esa cantidad de calor es, por grado centígrado por kilogramo de masa, es el calor específico. ¿Entiendes? Entonces, las unidades del calor específico van a ser, pensando en esto, por ejemplo, la podemos deducir de acá. Fíjense, si yo quiero despejar el calor específico, ¿cómo me queda? Q dividido la masa dividido delta T. Y acá puedo sacar las unidades. Joule, kilogramo y grado centígrado. Joule dividido kilogramo, y acá vamos a hacer una salvedad. Voy a poner así grado centígrado. Fíjense cómo puse grado centígrado. En los libros, no en todos los libros, pero
en algunos libros hace la diferencia entre una variación de temperatura y un valor de temperatura. ¿Qué quiere decir? Que una cosa es decir, el agua está a, la temperatura del agua fue 35 o es 35 grados centígrados, pero si yo quiero decir, pónganse que esta es temperatura inicial y la temperatura final es de 37 grados centígrados. Entonces, la variación de temperatura, ¿cuánto fue? Final menos inicial, 27 menos 35, 2, pero en vez de poner grados centígrados, lo ponen así. Lo llaman igual grados centígrados, pero la nomenclatura lo ponen con el grado, se lo ponen mejor. No sé, a veces se usa, a veces no, yo se lo comento porque ustedes lo van a ver así en el libro cuando lean. A veces, a mí no me sale tanto ponerlo así, así que muchas veces cuando yo resuelvo lo voy a poner ahí. Pero bueno, es para que ustedes lo sepan. ¿Está? Entonces, pero es lo mismo, digamos, en el grado centígrado van igual. Entonces, las unidades, volviendo, las unidades del calor específico es el joule por kilogramo por grado centígrado. Acá una cosa también para tener en cuenta. Esto es lo mismo que joule por kilogramo por grado Kelvin. Es lo mismo. ¿Por qué digo que es lo mismo? Que acá es muy fácil de confundirse, por ahí cuando quieren pasar la variación de temperatura, la quieren pasar a Kelvin y le suman esos 273, pero ahí hay un error. ¿Por qué? Porque imagínense este ejemplo chiquitito que yo le puse acá. Con la variación de temperatura fue 2 grados centígrados. Entonces, si yo lo pienso en Kelvin, digamos, la temperatura inicial, digo 273 más esto sería 300, 308, ¿no? Esta fue la temperatura Kelvin, la temperatura inicial. Y la temperatura final, ¿cuánto fue? 37 más 273, no, 308 no, 273, o sea, 35 más 273, 308 está bien. Y ahora tengo que hacer 37 más 273, no sé, 403. Bueno, ¿cuál es la variación de temperatura en Kelvin? Y 400, 300, ¿sí? No. ¿Qué estoy haciendo aquí? 273. Más 37 es 310, acá. 10, 3, 310 y 308. Ahora sí. Pueden encontrar ese pedacito de video y hacerlo tipo un meme, de profe que no saben ni sumar o restar. Bueno, ustedes no la idea. ¿Cuál es la variación en grados Kelvin? 310 menos 308, 2 Kelvin. ¿Está? Fíjense, 2 grados centígrados y 2 Kelvin. La variación es igual, es lo mismo. No importa si es grado centígrado o Kelvin. La variación, como los escaloncitos son los mismos, cuando yo hago una resta, el valor es el mismo. Entonces, tomar como grado centígrado o grado Kelvin es similar, porque yo estoy hablando de un delta T. ¿Está? Estoy hablando de un delta T, de una variación de temperatura. ¿Está? Bien. ¿Tiene alguna duda? Yo no sé si escuché algo. Bueno, las unidades. Estas son las unidades, digamos, del sistema internacional. Otras unidades que se usan mucho también, que tienen que ver con la caloría. Que es caloría por gramo por grado centígrado. ¿Tá? O caloría por gramo por grado centígrado. Esta también se usa mucho, tiene que ver, bueno, de nuevo, en unidad de energía, unidad de masa y unidad de o lo que es lo mismo cuando hablamos de kilocalorías dividido kilogramos. O sea, acá como que multipliqué por 1000 arriba, pero también multipliqué por 1000 abajo, o sea que son igual, digamos. ¿Qué quiere decir? Que una caloría por gramo por grado centígrado
es igual a 1 kilocaloría por kilogramo por grado centígrado. Ok. Acá puedo poner grado centígrado o puedo poner qué. Estas son las otras dos unidades muy usadas. Quiero pasar de acá a acá, bueno, quiero pasar, por ejemplo, de acá a acá, lo que tengo que hacer sí es pasar la caloría a joule, ¿tá? O al revés, joule a caloría. Acá sí tengo que pasar de nuevo, pero entre la caloría dividido gramo y la caloría dividido kilogramo es lo mismo. Bueno, bien, ¿qué es lo que falta? Bueno, entonces, estas son las unidades para el calor específico. Y acá lo que vimos ahora es cómo calcular una sustancia cuando, perdón, calcular el calor que necesito para cambiar la temperatura de una sustancia. ¿Está? Pero ¿qué pasa si en ese cambio de temperatura aparece un cambio de fase? O sea, sigamos imaginándonos sigamos imaginándonos el coso con agua acá. Que yo le pongo bueno, le pongo el mechero y lo empiezo a calentar. Bueno, llega un momento en que este agua empieza a evaporarse, ¿está? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué es lo que pasa cuando el agua se evapora? Ustedes, es algo que, digamos, lo podemos ver o lo podemos deducir de la experiencia, digamos, cotidiana. El agua, cuando llega a 100 grados, empieza a evaporarse, pero el agua esta no sigue calentándose. O sea, si yo le pongo un termómetro, mientras se empieza a evaporar, va a haber cada vez menos agua porque se va en forma de vapor. Pero el agua que queda sigue estando a 100 grados. ¿Tá? No va a ir aumentando su temperatura. Siempre queda a 100 grados. ¿Tá? Y lo mismo pasa cuando, perdón, cuando cuando estamos enfriando el agua. Cuando estamos pasando, por ejemplo, ponemos la cubetera en el freezer y estamos queriendo bajar la temperatura al agua. Cuando llegue a 0 grados, la temperatura, el agua se va a empezar a congelar. ¿Tá? Pero si medimos la temperatura ahí, no va a bajar ese hielo que se empieza a formar, no baja de 0 grados. ¿Tá? Siempre que tengamos, obviamente, estamos pensando que la mezcla es homogénea. Lo que va a pasar es que primero se va a congelar todo el agua, y una vez que se congele todo el agua, ahí sí el hielo va a empezar a bajar su temperatura. Así que seguimos quitando calor. ¿Tá? Y lo mismo va a pasar acá. Y esto supóngase que yo tengo un lugar donde puedo, para agarrar el gas, el agua en estado gaseoso. Y yo conservo todo el agua que está, no me la libero, toda esta agua va a quedar en 100 grados, incluso aunque yo le esté dando calor a todo el sistema. Estamos acá, pero estoy dando calor a todo el sistema. ¿Por qué? Porque la energía que yo le estoy dando, el calor que yo le estoy transmitiendo a esta sustancia, se está gastando en el cambio de fase. ¿Entiendes? No en calentar la sustancia. O sea, se está gastando en ese cambio de fase. ¿Qué pasa en el cambio de fase? Bueno, se rompe el enlace, se modifica la estructura de las moléculas, entonces ahí el calor se pierde en esos cambios. ¿Entiendes? Pero no aumenta su temperatura. Lo mismo de nuevo pasa cuando se enfría. Cuando yo tengo agua y la estoy enfriando, el agua, todo el agua con hielo, digamos, esa mezcla que queda, va a quedar a 0 grados hasta que no se congele todo el agua. Una vez que se congeló todo el cubito, ahí empieza a bajar su temperatura. Y a quedar, por ejemplo, si yo tengo un freezer a menos 12, queda el hielo a menos 12 grados. ¿Tá? Obviamente que el sistema inverso es lo mismo. Si yo tengo un cubito que lo saco, lo pongo en un vaso y se empieza a descongelar, yo lo mantengo homogéneo, digamos, a toda la mezcla, primero va a llegar a 0 grados y después en 0 grados se va a empezar a congelar, a descongelar.
Pero el agua que queda alrededor, de nuevo, si yo mantengo homogénea toda la mezcla, para que mantengo revolviendo, va a estar a 0 grados, no va a empezar a aumentar su temperatura, ¿tá? Por el calor que está recibiendo desde el ambiente. Todo ese calor que recibe el ambiente lo va a gastar en descongelar el hielo, ¿se entiende? O sea, lo gasta en separar las moléculas que están congeladas, que están muy juntas, que digamos, los enlaces que se formaron, demás, gasta el calor en romper eso y en hacerse agua. Una vez que todo el hielo se hizo agua, ahí se empieza a calentar. ¿Se entiende? Esa idea. Bueno, entonces, ahí cuando pasa este cambio de fase, lo que aparece es lo que se llama calor latente. ¿Está? A ver si lo tengo. Sí, vamos a definir el calor. El calor latente. Ah, no. No es muy complicado, así la. Bien, ahí está. El calor latente, ¿qué es? Bueno, es el calor que se necesita para cambiar. ¿Cómo sería? El calor que se necesita para lograr un cambio de fase de 1 kilogramo de sustancia, de una cantidad de sustancia. El calor que se necesita a ver si yo tengo anotado, para lograr el cambio de fase de 1 kilogramo de sustancia. ¿Está? Y ese calor lo podemos calcular. Acá no tenemos variación de temperatura, porque el cambio de fase siempre se da a una misma temperatura. ¿Está? Depende, obviamente, de la sustancia. Pero ese calor lo vamos a calcular como, vamos a hablar después de eso, la masa por el calor latente. Acá el calor latente se lo denomina como esta L. Esta L. Calor latente. ¿Está? Yo multiplico la masa por el calor latente de la sustancia, que de nuevo, como el calor específico depende de cada sustancia, voy a obtener el calor que necesito para, por ejemplo, congelar un hielo, o al revés, el calor que libera 1 kilogramo de hielo para que en el momento de descongelarse. ¿Ya? O lo mismo, calor acá una cuestión. Ustedes van a ver que la ecuación dice más y menos. ¿Por qué más y menos? Porque el calor, ahora lo vamos a ver después, el calor, esto puede ir como en las dos direcciones. Ahora vamos a ver que cuando nosotros absorbemos calor, decimos que es un calor positivo, porque lo ganamos cuando un sistema absorbe calor. Cuando un sistema libera calor, es un calor negativo. Lo perdemos de alguna manera, entonces queda consumo negativo. Esa es la convención, digamos. Entonces, el calor que yo necesito para el calor, para un cambio de fase, depende si yo estoy liberando calor, o sea, si estoy cambiando de una fase, por ejemplo, de líquido a sólido o de gaseoso a líquido, o sea, estoy liberando calor, ese sería negativo, y si es positivo es porque estoy adquiriendo calor, o sea, que estoy pasando de sólido a líquido o de líquido a gaseoso. ¿Ya? Ese sería en este caso, estoy tomando el valor positivo, porque estoy ganando calor. Bien, el calor latente, como tenemos los dos cambios de fases de sólido a líquido y de líquido a gaseoso, se divide en el calor latente de vaporización, vamos a ponerlo a ver, ¿está? Que es el calor que necesito para pasar
la fase líquida a la gaseosa, que se simboliza con LD, calor latente de vaporización. Y el calor latente de fusión se simboliza con la letra L de fusión. ¿Está? NF. Yo no me acuerdo si el libro ese usa esta también nomenclatura, pero lo importante es que hay dos calores distintos. O sea, es distinta la cantidad de calor que yo necesito para pasar, o sea, la misma cantidad de sustancia, 1 kilogramo de líquido, de sólido a líquido, va a ser distinta que de líquido a gaseoso. Con distinto valor. Bien. Eso en cuanto al calor latente. ¿Qué más pasa? Las unidades. Bueno, las unidades, si las vemos desde acá, lo voy a poner acá, las unidades de calor latente. Van a ser, fíjense, está fácil, digamos, paso dividiendo y me queda que hacer joule por kilogramo. ¿Tá? Y las unidades también nos dan la idea de la definición de calor latente. Es la cantidad de energía que necesito para hacer un cambio de fase de 1 kilogramo de sustancia. Bien, acá definimos el calor latente y el calor específico. Ahora lo que vamos a necesitar, o lo que vamos a pensar, es qué pasa cuando ponemos en contacto dos sustancias. Por ejemplo, imaginemos nuestra situación, la que vivimos hoy. Yo tengo un cubo de hierro que está hay un cubo de hierro. Este es el TP que hacemos cuando estamos en la presencialidad, con una temperatura sobre 80 grados. Y tenemos agua en un recipiente a una temperatura, esto es agua, a una temperatura de 20 grados. Bueno, ¿qué pasa cuando metemos? Esta sería como una situación inicial y esta es una situación final. Metemos en el agua, metemos el cubito. ¿Qué va a pasar? Bueno, nosotros sabemos que, bueno, si esto está caliente y el agua está más fría, lo que va a pasar es que el cubito se va a empezar a enfriar y el agua se va a empezar a calentar. O sea, que el cubito va a empezar a calentar el agua. ¿Está? Ahí se va a dar ese intercambio, nosotros que hablamos de calor, o sea, ese intercambio de energía que es en forma de calor. El cubito entrega energía, o sea, entrega calor, entrega energía en forma de calor, y el agua absorbe ese calor que entrega el cubito. Por lo tanto, al haber ese intercambio de energía, las temperaturas de ambos cuerpos van a cambiar. El cubito se va a enfriar, obviamente, porque está en contacto con algo de menor temperatura, y el agua, que tiene la menor temperatura, se va a calentar. Está adquiriendo energía, digamos. Está aumentando su energía. Bien, entonces, lo importante, digamos, y acá vamos a poner las definiciones de calor, si es positivo o negativo, es que cuando un cuerpo, vamos a pensar así, el cuerpo, perdón, el cuerpo con mayor temperatura pierde calor o cede calor, entrega calor. ¿Está? Ahí ese calor lo vamos a tomar, como decimos hoy, como negativo. ¿Está? Ese calor es menor a cero. O sea, el calor del hierro que perdió lo vamos a tomar como negativo. Y el cuerpo, con menor temperatura absorbe calor. ¿Está? Bueno, sí, absorbe calor.
el calor en ese caso va a ser mayor a 0. ¿Está? Entonces el cuerpo que absorbe dijimos que va a ser positivo. Acá lo importante, lo que tenemos que ver, es que si esto lo consideramos como un sistema aislado, o sea que no pierde calor por ningún lado, todo ese calor, en realidad siempre pasa esto, pero supongamos que este es un sistema aislado, todo el calor que ceda el hierro lo va a absorber el agua. ¿Está? Ahí hay una cuestión muy importante, que la sumatoria de los calores va a ser igual a 0. ¿Está? El calor, y esto es muy importante, el calor no se pierde. ¿Está? Por decirlo de alguna manera. Este es un concepto que le tiene que quedar claro. El calor, siempre que un cuerpo libere calor, otro lo va a absorber. ¿Está? Acá, todo el calor que libera el hierro, lo absorbe el agua. Entonces, si yo sumo los dos calores, me va a dar 0. Acuérdense, porque uno va a ser positivo y el otro negativo. ¿Está? Puede ser que el sistema no sea perfecto. Bueno, un poco de calor se va a ir por el aire. Bueno, si yo sumo el calor que se va por el aire, o sea, el calor que absorbe el aire, el calor con el calor que absorbe el agua, va a ser igual al calor que cede el hierro. ¿Está? Pero siempre la suma de los calores me va a dar 0. Entonces, si yo le pongo, pienso en este ejercicio, yo digo que la suma del hierro más la del agua, voy a tener 0. ¿Está? Después puedo pensar que el calor, yo siempre decimos que el calor no se pierde, el calor se puede transformar en otra forma de energía. Yo con el calor puedo transformar en una energía mecánica y demás. Pero acá en lo que vamos a trabajar nosotros en calorimetría, siempre que un cuerpo libere calor, el otro lo va a absorber. ¿Está? Bueno, entonces, esto es importante para tenerlo en cuenta cuando resolvamos los ejercicios. Que los calores van a ser iguales, porque lo que cede uno absorbe el otro. Este calor, acuérdense, fíjense, vamos a hacer la cuentita, a ver, sí, lo vamos a hacer rápido acá. ¿Cómo me va a quedar esto? Si yo quiero conocer el calor, o qué cuenta vamos a hacer, por ejemplo. Bueno, el calor del hierro, voy a decir, estoy diciendo que es menos, perdón, sí, no, ya, al revés, porque tengo algo positivo, voy a pasar el otro. El calor del agua va a ser igual a menos el calor del hierro. ¿Va? Y si yo pienso en la ecuación que los dos estaban a, qué sé yo, 80 y 20 y llegaron a una temperatura final, qué sé yo, de 25 grados, por poner un valor, voy a decir qué pasó acá en el medio. Bueno, yo puedo plantear, acá, que el calor que se dio el agua, perdón, que absorbió el agua, ¿cuánto va a ser? Y se acuerdan que habíamos escrito la fórmula de que el calor era el calor específico por la masa por la variación de temperatura. Entonces lo reemplazo a eso. Digo que el calor específico del agua por la masa del agua, por la diferencia de temperatura del agua, va a ser igual al calor del hierro, que sería el hierro, menos, de nuevo, ¿cuál es? Es lo mismo. O sea, la misma fórmula utilizo, pero ahora usando los valores del hierro. O sea, el calor específico del hierro, por la masa del hierro, que sea la que haya puesto, por la diferencia de temperatura del hierro. ¿Está? Y esta ecuación, la que vamos a usar, digamos, esta ecuación, en esta, este es un ejemplo, digamos, pero esta idea de la sumatoria de calor cero es la que vamos a usar para hacer los problemas. Por ejemplo, acá me puede pedir la masa del agua, para que dé esto, la masa del hierro, el calor específico y demás. Si se fijan acá en cuanto a los signos, y eso es por ahí lo que estaría bueno pensarlo, es que el calor específico del agua, el calor específico del agua, o la masa de agua, ¿cuál es la temperatura final? Sería temperatura final del agua
menos temperatura inicial del agua. ¿Ah? Para esto todo del agua. ¿Esto qué valor es? ¿Qué signo tiene? Perdón. La temperatura final fue 25 y esta fue 20. O sea que esto va a ser mayor a 0. Va a ser un número positivo. La masa es un número positivo y esto es un número positivo. Y fíjense de este lado. Yo tengo un signo menos. Tengo el calor específico, la masa del hierro y la temperatura final menos temperatura inicial, todo siempre del hierro. ¿Está? ¿Cuál es la temperatura final? Y va a llegar a 25 grados, porque ya quedó todo como en equilibrio. Digamos. Una vez que llega a los 25 grados, ya no hay más pasaje de energía de calor. Esa es la temperatura final. Y la temperatura inicial, 80. O sea, acá tengo 25 menos 80. Esto va a ser negativo. Va a tener un signo negativo. Esto va a valer, no sé, ya lo dijimos. Menos 55 grados centígrados. ¿Está? Fíjense que esto es positivo, porque calor específico es positivo, la masa es positivo y acá tengo el signo menos. Este signo menos se va con este signo menos, entonces me quedan las dos ecuaciones con signo positivo como para despejar la masa o lo que sea. ¿Está? Digamos, se me compensa de alguna manera este signo negativo con esta variación, o de alguna manera no es que se compensa, sino que se corrobora ese signo negativo porque yo puedo igualar dos cosas que van a ser para tener el mismo signo. ¿Está? Bueno, dejamos hasta acá. Con esta idea de calorimetría, sobre todo a partir de estas ecuaciones de cómo se calcula el calor cuando varía la temperatura, y la otra ecuación de cómo se calcula el calor cuando tenemos un cambio de fase, y pensando en esto, que la sumatoria de calor cuando tenemos dos cuerpos en contacto es 0, vamos a poder resolver los problemas que, bueno, que mañana van a ver. Y bueno, recuerden todo lo que, digamos, también van a necesitar los conceptos de alguna manera que vimos como lo de temperatura, que la temperatura, que el calor y demás. Bueno, nos vemos la semana que viene en la clase. El viernes está la consulta, esa se mantiene a las 2. Así que, bueno, no sé si, perdón, no les pregunté antes si tenían alguna duda de esto, alguna consulta, pregunta. Digan, chicos. No, profe, por ahora nada. Se entendió. Buenísimo. Ustedes siempre, bueno, esto lo vemos, está en el libro, está en el Wilson, ahí yo les la evaluación. Traten de leer el libro también antes de ver los problemas porque le ayuda a entender mucho mejor la teoría. Yo les trato de dar un pantallazo así medio rápido, pero no puedo dar todo lo que está en el libro. Entonces, si ustedes leen el libro es mucho mejor. Traten de leerlo ahora antes de los problemas. Obviamente, cuando estudien, sí o sí van a tener que leer. No es que viendo los videos esto van a poder a entender todo. Ahí sí, cuando estudien, cuando preparen la materia, ¿no? No le va a quedar. Pero ahora, mientras van siguiendo la materia, en lo posible traten de leerlo, capaz que no entero, sino algunas partes más importantes como para poder entender lo que están diciendo. Bueno, entonces, lo dejamos acá, nos vemos el viernes los que vayan o las que vayan a consulta, y si no, nos vemos con todas el martes. ¿Estamos? Bueno, profe, nos vemos. Nos vemos. Profe. Hasta Gracias. mañana. Hasta mañana. Gracias, Hasta luego.